Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Tenemos varios temas a discutir. Vamos a comenzar con la visita de la secretaria de Energía. Tal parece que cuando Biden habló de energías renovables en el puerto de Ponce, no era meramente suscribiéndose a los talking points, porque ellos se han dado cuenta de que la política pública de Puerto Rico es que haya energías renovables del 100% en apenas 28 años, ya casi 27 años. Y apenas lo que tenemos ahora es un 3%, y parecería que la secretaria está interesada en enfocarse en eso, a pesar de que evidentemente ella dice que se puede hacer con luz. Sí, mira, es interesante lo que está pasando, pero yo no lo veo como que represente un cambio dramático en los problemas que estamos sufriendo con Luma, y voy a explicar, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es la historia de la reconstrucción aquí en Puerto Rico luego de Irma y María, ¿no? Recuerda que Irma y María devastaron el sistema eléctrico de Puerto Rico. No era porque el sistema estuviera frágil, o sea, es que acabaron, lo dejaron planchado, como uno dice, ¿verdad? Y eso ocurre en cualquier lugar. Ocurre en Estados Unidos cada vez que sube alguna de esas tormentas, huracanes. Y el detalle es que la respuesta está organizada y la respuesta tiene muchos recursos, y entonces se puede reconstruir el sistema con bastante rapidez y se puede restablecer el servicio. Y eso obviamente fue parte de los problemas que tuvimos en Puerto Rico. Si bien se destruyó todo el sistema como hubiese pasado en cualquier otro lugar, la respuesta fue muy lenta por toda una serie de trabas y problemas que se dieron. Y cuando ocurre Irma y María, recuerda que el que estaba a la cabeza de la Autoridad de Energía Eléctrica no activó a la APA, que es la American Public Power Association, que es una organización que está ahí para ayudar a las compañías públicas a resolver problemas así y emergencias. Y eso dio paso a la contratación de Whitefish, de Cobra, a la contratación de los generadores fatulos de la General Electric, que la EPA los arrestó porque no cumplían con los requisitos pues de energía limpia. Y esto dio paso a investigaciones, dio paso a acusaciones criminales contra diferentes personas que participaron en ese proceso de contratación fatula con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto a su vez dio paso a que las agencias federales se pusieran mucho más puntillosas, ¿verdad? Se crearon reglamentos específicos para Puerto Rico para tratar de evitar la corrupción, y todo esto ha ido atrasando el proceso de desembolso de los fondos federales para la reconstrucción, al grado de que se han ido distribuyendo por filtración, y en ese sentido tampoco han tenido el impacto económico que se esperaba, porque no es lo mismo tú meter 9.000 millones de dólares en un año, 2 años, que meterlos en 5 o 6 años. Y eso obviamente ha atrasado las perspectivas de recuperación económica del país. Así que todos estos factores que tienen que ver mucho con la incompetencia y la corrupción del gobierno de turno propiciaron este celo en las agencias federales que ha atrasado todo el proceso de reconstrucción. Y entonces eso fue la excusa perfecta, ¿verdad?, para privatizar. Y ahí es que se aprueba la ley 120 del 2018, que es la que dio paso a la privatización del sistema de transmisión y distribución, que para colmo, haciendo las cuentas, Alfonso, le costó $1.000 millones al gobierno de Puerto Rico en una aportación de capital que nunca se va a devolver. O sea que se los tiraron ahí para Luma sin ninguna expectativa de regreso de esa inversión. Luma gastó aprendiendo sobre el sistema eléctrico $168 millones. Esto fue solamente para empezar. El contrato suplementario, que es el que vence este mes, el 30 de noviembre, le cuesta al gobierno de Puerto Rico $115 millones. El gobierno de Puerto Rico está pagando doble nómina, porque los casi 3.000 empleados que se desplazaron al gobierno central hay que pagarle sus salarios a base de los salarios que tenían en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Luma ha tenido que contratar, y ellos dicen que tienen 2.000 personas trabajando con Luma, y han tenido que contratar a todas estas personas. Por tanto, están trabajando y pagando una doble nómina.
La gente que sabe aquí en Puerto Rico en torno al sistema de energía eléctrica está guiando guaguas, ¿verdad? Como choferes o pasando el trimmer en otras agencias, mientras Luma todavía no establece ningún tipo de proceso para mejorar la eficiencia y la competencia de su personal. Anoche a mí se me fue la luz 3 veces, Alfonso, por la noche, y tú sabes que uno se da cuenta inmediatamente, ¿verdad? Cuando se va la energía, empiezan las baterías a pitar, se va el aire acondicionado, obviamente, y en ese sentido interrumpe el sueño y el descanso de los puertorriqueños y puertorriqueñas, y eso sigue, eso va a seguir, porque no hay ningún plan. ¿Qué pasó con aquel super plan que le encomendaron a aquella persona política que iba a resolver el problema de las interrupciones? Durante estas lluvias del fin de semana llegaron las personas sin energía eléctrica a 30,000 clientes, porque hay que aclarar, siempre que se habla de las personas que no tienen energía eléctrica son clientes, y en esa casa pues hay 2 o 3 personas como mínimo, ¿verdad? Así que 30,000 clientes pueden significar 90,000 o 120,000 personas sin energía eléctrica. Así que como vemos, la situación del sistema de energía eléctrica sigue en la misma posición, muy poquita inversión todavía para la reconstrucción, no hay suficiente personal, los problemas de mantenimiento y de operaciones continúan. Entonces, ante lo terrible que le está yendo a Luma y la reacción del pueblo de Puerto Rico, pues obviamente en febrero se crea un comité, ¿verdad? El Puerto Rico Grid Resilience and Transitions to 100% Renewable Energy Study, que es el famoso PR100, que es un estudio que se comisionó a 2 años para tratar de movernos lo más rápido posible a la energía renovable dentro de las metas que tú dijiste, que son las metas de la ley 17, que establece que en el 2050 tenemos que tener un 100% de energía. Pero para poder hacer eso hace falta estudiar la demanda que se proyecta en términos de fenómenos naturales, del clima, de las temperaturas, cuánto haría falta para que haya suficientes casas en las microrredes. O sea, hay muchas cosas que hay que mirar antes de moverse ordenadamente a eso, y eso se activa apenas en febrero a cargo de la secretaria, ¿verdad? De la señora Jennifer Granholm, que es la que está ahora activamente viniendo a Puerto Rico y reuniéndose. Pues esto empezó en febrero, cuando viene Biden lo retoma, pero es porque el sistema obviamente sigue en las mismas. Hay una gran preocupación sobre la ejecución de Luma, hay una gran preocupación sobre que no se esté cumpliendo con estos objetivos de energía renovable. También están súper preocupados por cómo es que se van a gastar los 9,000 millones de dólares. O sea que yo creo que la intervención de Biden y de la secretaria y el interés que le ha puesto a Puerto Rico es porque la situación está a punto de hacer crisis, ¿verdad? Si no es que hemos estado en una crisis siempre, pero en términos de cómo es que se va a poner en marcha todo esto y con las dificultades que tiene Luma. Esto parece ser positivo, Alfonso, yo no tengo la menor duda, ¿verdad? Hay que darle el beneficio de la duda, pero no es un asunto que vaya a resolver el problema de día a día que tenemos con Luma Energy. Así que no nos podemos llamar a engaños. Parecería, obviamente, una iniciativa de la secretaria de Biden de lavarle la cara a Luma, aunque ella ha sido muy cautelosa en lo que dice, ¿verdad? En términos de que no está satisfecha, que está recopilando información, que todavía Luma no está ahí, no ha llegado, ¿verdad?, a donde se espera, etcétera. Pero sí, todo esto yo lo veo como un esfuerzo, un operativo de tratar de sacar el sistema eléctrico del estancamiento en el cual ha estado, y eso eventualmente beneficia a Luma en términos de que le lava la cara, desvía la atención. Pero el detalle es que eso no tiene que ver con lo que nosotros vivimos el día a día, porque Luma sigue teniendo el mismo problema de falta de personal, sigue teniendo el mismo problema de que no tiene incentivos ni controles de los costos, sigue teniendo el mismo problema de que la gente
que sabe sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, está trabajando en las agencias del gobierno central, desplazados, ¿verdad? Pasando el trimmer y haciendo tareas que no tienen que ver nada con el sistema eléctrico. Y sigue también con el problema de que los flujos de efectivo para las operaciones diarias de mantenimiento del sistema eléctrico, de desganche, que son tan esenciales para que no hayan esos apagones constantemente, pues siguen con los mismos tropiezos. Y el dinero federal, Alfonso, viene para reparar la red. No viene, obviamente, para operaciones diarias de mantenimiento, que necesitas el personal y que necesitas, obviamente, el personal cualificado, que es uno de los problemas. Entonces... Esa parte la tiene que hacer Luma. No, yo entiendo, porque es que aquí yo y creo que coincidimos, ¿no? De que hay que mirar las tonalidades de grises, porque yo no esperaba que la secretaria viniera y dijera, Luma se tiene que ir. Esa no es la... Claro. Ya se ha caminado demasiado trecho para que la posición de la administración Biden sea esa. Pero no excluye que nosotros sigamos siguiendo la salida de Luma, ¿no? Y quizás llevarle la atención a ella, que esas molestias existen porque tienen una razón de ser, porque Luma no está cumpliendo con su parte del acuerdo. Claro, y hay que anticipar lo que hemos hablado anteriormente, que se podría poner peor, porque recuerda que estamos en la etapa crítica del plan de ajuste de la deuda. Y el plan de ajuste de la deuda tiene que confirmarse para que Luma decida si se queda 15 años. Si todo el mundo sabe que un contrato se puede enmendar y Luma podría decir, yo me tiro al charco como quiera, porque recuerda que Luma está detrás, los colmillos de Luma están detrás de los fondos federales. Pero la intervención de la secretaria también es un problema para Luma, porque podría esto imponer controles al esquema que tiene Luma para saquear los fondos federales, que es la contratación de las matrices y las afiliadas. Si la secretaria quiere que se logre que el dinero federal, esos 9,000 millones, llegue a reparaciones de la infraestructura eléctrica, tiene que evitar el que Luma se adjudique a sí misma los contratos, porque así es que vienen a robar. Y ese es el riesgo mayor que tienen esos fondos federales. O sea que hay dos facetas aquí. Número uno, operaciones diarias, mantenimiento, la operación de desganchar, de mantener las líneas eficientes. Eso va a seguir igual, porque no ha habido ningún cambio. Los proyectos nuevos, el riesgo, la crisis que se anticipa es que Luma venga a asignárselos a sus propias compañías matrices y afiliadas. Y entonces el dinero se va a hacer sal y agua, porque va a estar sobrecotizado, van a ser mucho más costosos que si hubiera habido procesos competitivos, y el dinero se va por la noche de Puerto Rico y no mejora la economía de Puerto Rico. Así que los retos que tiene la secretaria no es solamente a los fines de movernos rápidamente y ordenadamente a la energía renovable, es evitar que el saqueo que tiene Luma planificado con los fondos federales se dé efectivamente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿eso va a implicar entonces que se va a poner más lento el proceso de los fondos? No, lo que hay que abrir es a la competencia y que los procesos de selección de los contratistas sean procesos limpios, que no estén amarrados por Luma. Y en ese sentido, pues seguiremos con los tropiezos de operaciones de Luma, con los apagones, con las torpezas de Luma, con las explosiones, con las fluctuaciones de voltaje, y por el otro lado, paralelamente, con un proceso de reconstrucción lento de la red y de movimiento hacia la energía renovable, pero que van a ser estos 15 años si el contrato se autoriza, el contrato que está en suspenso, si finalmente se suscribe, pues vamos a estar pasando del martirio, no va a mejorar, y por eso es que no es una situación que anticipe una mejoría en las condiciones del servicio eléctrico que estamos recibiendo día a día aquí en Puerto Rico. Quiero regresar a lo de la energía renovable, pero quería preguntarle, porque usted trajo lo del plan de ajuste de deuda. La jueza Taylor Swift, si mal no recuerdo, le dio un plazo al 1 de diciembre. Bueno, ese plazo se estableció en el mes de octubre, en donde la jueza estableció el circo de 3 pistas que yo le digo. Mediación por un lado, que ya viste que fracasó, porque en la última vista hubo esta discusión sobre que la Junta no está haciendo, el esfuerzo necesario para que la mediación progrese. El otro asunto es la
litigación, que está el pleito importantísimo que quiere anular la garantía, del cual estamos participando el sistema de retiro y Lutier también, para que los bonistas sean acreedores no asegurados y por tanto se les pueda dar cero. Y el otro tema es que le puso a la Junta la obligación de someter un plan de ajuste de la deuda en o antes del 1 de diciembre, porque si no le va a dar paso a la moción de los acreedores de bonos para que se nombre un síndico. Así que el proceso sigue por ese circo de tres pistas y la idea de la jueza Taylor Swain y de la ex jueza Chapman, que esa es la que cobra $50,000 mensuales por atender este asunto, es que se llegue a un acuerdo a la cañona. O sea, lo que pasó en la vista de la semana pasada es con todo, fue con todo el propósito de torcer los brazos a la Junta para que llegue a un acuerdo. Y un acuerdo bajo las condiciones en que no se resuelva si los bonistas tienen un bono asegurado o no. Va a ser siempre un acuerdo malo, como fue el acuerdo de Cofina, como fue el acuerdo de la Autoridad de Carretera, como fue el acuerdo del gobierno central, y vamos a tener que pagar mucho más. Y el que la autoridad tenga que pagar mucho más dinero, Alfonso, significa que va a haber menos dinero para las operaciones y para el mantenimiento. Y si hay menos dinero para las operaciones y el mantenimiento, despídete de tener un servicio de energía eléctrica confiable por los próximos 15 o 20 años, porque con eso no se puede operar, y teniendo una compañía privada que lo que busca es el lucro de sus accionistas, pues el servicio no va a mejorar. Va a haber dos procesos paralelos. Unas mejoras en la transmisión y la distribución, en la calidad de esos equipos, pero si tú no desganchas, si tú no haces el mantenimiento requerido, si tú no mantienes la competencia de tu personal y la cantidad de personas que necesitas para mantener el sistema, cada vez que sople el viento o que caiga una lluvia, no vas a tener energía eléctrica en gran parte del país. Así que esa es la situación actual. Por eso a mí no me crea entusiasmo la gira que tiene la Secretaría de Energía. La miro con mucha cautela, porque el problema principal que tenemos no se va a resolver con eso. Y bueno, hace unas semanas atrás, de hecho, lo comentamos una semana tarde porque la información me la había dado el licenciado Edil Sepúlveda de Washington, y con él en diálogo los lunes en la tarde, que él nos había hablado aquí, estoy en primicia, que el congresista Raúl Grijalva estaba pidiendo 5,000. Alfonso, estás bien bajito, no te escucho. Ajá. No, te comentaba que hace unas semanas atrás no lo discutimos un poco tarde, porque yo converso con el licenciado Edil Sepúlveda los lunes en la tarde. Sí. Y él nos había adelantado de una carta que estaba enviando Raúl Grijalva, el presidente de la Comisión de Recursos, a Nancy Pelosi y a la congresista Rosa de Lauro de la Comisión de Apropiaciones, para pedir unos $5,000 millones, 5 billones para placas solares a Puerto Rico. Y yo comentaba de que entendía de que Grijalva no iba a hacer eso si no tenía el ok de la Casa Blanca. Y bueno, en estos días sale a reducir que la Secretaría de Energía está apoyando esa medida, que se tendría que ver en la próxima, a finales de noviembre, principios de diciembre, cuando el Congreso se reúna unos 15, 20 días por última vez y finalice su trabajo. Eso es positivo para Puerto Rico, esa inversión en placas solares. Sí, definitivamente, porque ayudaría, se estima que sería para darle sistemas solares a 150,000 personas, viviendas de gente de escasos recursos, ¿verdad? O que tengan problemas médicos. Eso sí es importante, pero mañana son las elecciones, Alfonso. ¿Cuál es tu pronóstico? Si el Congreso cambia, las prioridades van a cambiar también. Bueno, sí, pero este Congreso se reúne una vez más. Y este paquete no sería individual, este paquete entraría en un paquete mucho más grande de operar el gobierno. Digo, no podemos descartar un tranque, porque los republicanos vienen en una onda estilo corsario, pero si no se trancan a la banda, es viable que ese dinero aparezca para Puerto Rico. Sería lo mejor que podría pasar, porque ayudaría a que muchas familias pobres en Puerto Rico tengan un sistema de energía eléctrica más confiable y limpio, definitivamente. Lo que ocurre es que, pues, señalo esa contingencia de que si los demócratas pierden el control de algunas de las cámaras, la prisa por aprobar algo
va a hacer que muchas de las prioridades coincidan y ahí Puerto Rico va a tener que competir con todas esas prioridades, ¿verdad? Así que, y recuerda que dentro del Senado demócrata hay un personaje ahí que es un republicano, el senador Manchin, ¿verdad? Que Sí. obviamente ha trancado muchas de las iniciativas de Biden. Así que es una buena noticia, pero no podemos confiar en que eso está asegurado porque hay todavía muchas vallas que hay que saltar para que eso se pueda dar. Pero sí pienso que sería uno de los adelantos más grandes porque ayudaría a mucha gente pobre que tiene un servicio eléctrico terrible, particularmente en el centro de la isla, en la zona montañosa. Quiero cambiar el tema brevemente antes de finalizar el diálogo, porque y tiene que ver esto más con la discusión del caso de Kevin Fred, pero una impresión, si puede, ¿verdad? El secretario de Justicia dice que él ve la Comay para informarse. ¿Qué le parece eso? Pues mira, en realidad es decepcionante que tengamos la cabeza del aparato de ejecución de las leyes, ¿verdad? Porque el secretario de Justicia es el que, pues el delegado del gobernador y el que pone en vigor la ley en Puerto Rico, que se nutra de una fuente racista, misógina, que represente lo peor de la televisión en Puerto Rico y que todo obviamente se basa en conjeturas e información que no tiene ninguna confiabilidad y que se hace solamente con el propósito de generar ratings, ¿verdad? Para ese canal y beneficios para sus anunciantes. Yo creo que es parte del deterioro, Alfonso, del servicio público. Y es sorprendente que esa persona diga eso como con cierto orgullo, como diciendo que él está informado apropiadamente por esa persona, ¿verdad? Que se disfraza de muñeca. Así que hoy salió una columna de un respetado periodista de Puerto Rico donde hace ese señalamiento, ¿no? En donde se pone en entredicho la integridad y seriedad de ese funcionario público por esa visión. Aparte de que el tostón que tiene en las manos por esa divulgación puede implicar que esto sea un asunto de todos los días en el Departamento de Justicia y que estos dos casos que se están mencionando sean meramente botones que son muestras de patrones mucho más amplios de corrupción en ese departamento. En esa dirección iba porque la ex gobernadora, ex secretaria de Justicia, ex procuradora de la mujer, Wanda Vázquez, dice que esto es completamente falso, pero ahora resulta que en los casos más controvertibles que hemos visto en los últimos años, que no se han resuelto claramente o que tiene sobre él, ¿verdad? Un hedor muy particular. Ella estuvo directa o indirectamente involucrada en todos ellos. Y decía este sábado en Palabra Libre el amigo Néstor Duprey que esto lo lleva a unas proporciones de estilo maravilla, donde fueron desaforados no tan solo fiscales, sino hasta un propio secretario de Justicia. Sí, definitivamente aquí hay otros crímenes que no se han resuelto. Descarta, ¿verdad? Descarta, ¿no? De Escoya, el de Chagui Pesquera y otros crímenes políticos que se han cometido aquí en Puerto Rico que se han quedado en nada. Así que yo pienso que sí, que podríamos estar viendo la punta de un iceberg de corrupción del Departamento de Justicia y Policíaca, en donde ellos escogen a quién procesar, que no es un misterio ni totalmente desconocido, que obviamente hay un prejuicio de la Agencia de Investigación del Crimen hacia la gente pobre, hacia la gente marginada, hacia la gente negra. Eso se ve en los tribunales todos los días, en las salas criminales y se ve en las cárceles. Así que ahora le añadimos obviamente ese prejuicio a favor de las personas adineradas que si no es por la presión pública o si no es porque se descubren estas cosas, no caminan esas investigaciones. Así que estamos ante realmente un escándalo de un potencial de grandes proporciones. Una última pregunta, ¿le sorprende esto o no? No, no me sorprende porque
hemos visto esos esquemas de corrupción en todas las agencias públicas, y el que haya llegado al Departamento de Justicia, pues es parte del mismo tejido putrefacto, así que realmente no me sorprende. Entonces la colonia colapsó. Las últimas instituciones en las cuales uno pensaría que todavía son reservas de la confianza del pueblo de Puerto Rico están cayendo una tras otra. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga una bonita semana. Cómo no, siempre estamos a la orden, Alfonso, que pase buen día.